Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Anisfer Sore Batista. Vengo a nombre de nuestro emprendimiento App de Juan para comentarles un poquito sobre en qué trabajamos nosotros. Pudiéramos decir que nos gusta ver a las empresas desarrolladoras de software o las empresas que tienen un área de tecnología como un lienzo en blanco donde no tiene ningún proceso de prueba automatizado y necesitan personas con experiencia, con un seniority que les permita llegar a llevar en poco tiempo a un alto grado de madurez sus procesos de evaluación, principalmente basado en la automatización. Por ejemplo, las pruebas de performance, las pruebas de automation. Una empresa tiene una necesidad específica, puede ser que tenga un estado avanzado de la implantación de procesos automatizados para evaluar sus productos de software, pero puede ser que tampoco esté cumpliendo con los objetivos previstos. Tenemos varios casos de éxito de empresas que nos han convocado, vamos con nuestro, digamos, comando A1 a analizar los contextos, tenemos experiencia de disminuir a un tercio los tiempos que le pueden llevar de proyectos de implantación de procesos de evaluación de características de calidad de una manera automatizada, y lo que para nosotros, lo que para la empresa normalmente sería un arduo trabajo a largo plazo, con nuestra intervención y aceleración de estos procesos, se convierte en un objetivo a muy corto plazo. Bueno, fuera de eso, muy agradecida por la invitación de Stop, amigo de mucho tiempo. Muchas gracias por la confianza. Para hablar un poquitico sobre mí, bueno, soy máster en calidad de software, tengo más de 15 años de experiencia en la industria del software y actualmente, independientemente del emprendimiento que estamos desarrollando, soy también Senior Performance Engineer en Pedidos Ya. ¿Qué es lo que vamos a estar comentando en el día de hoy? Bueno, lo que para nosotros sería K6 desde el código hacia la carga. Vamos a ir a conceptos, digamos, básicos de fundamentos de performance testing. Asumimos que las personas que nos están acompañando tienen bases de performance testing, ya que nos vamos a enfocar principalmente en las bondades de la herramienta K6. Vamos a hablar de por qué K6, porque nuestra propuesta es basada en K6, no es basada en JMeter, no es basada en Gatling, porque no es basada en cualquier otra herramienta de performance, de evaluación de performance. Vamos a hablar de cómo escribir un sprint K6, vamos a hablar un poco de métricas y vamos a terminar con un demo de ejecución. ¿Qué estamos buscando con un proceso de evaluación del performance? ¿Y cuáles son esos desafíos que como especialistas de evaluación del performance a la hora de orquestar un framework para ello nos enfrentamos cada día? Bueno, ¿cómo identificar cuáles son aquellos procesos lógicos que vamos a estar probando dentro de la aplicación? ¿Cómo nosotros podemos diferenciar que nuestras pruebas no son pruebas funcionales, son pruebas de evaluación del performance, donde analizamos principalmente todos aquellos flujos de negocio con una gran criticidad dentro de la frecuencia de uso o demanda de los usuarios? Luego, también es importante tener claro que necesitamos juegos de datos realistas, juegos de datos que nos permitan representar escenarios acorde a cómo la aplicación funcionaría en un entorno de producción. ¿Qué es importantísimo para una prueba de performance? El entorno en el que se desarrolla. Podemos tener el mejor framework, las mejores prácticas de definición de script para probar, tener claro una estrategia de generación de carga, que si los hacemos contra el entorno incorrecto, bajo las condiciones de infraestructura incorrectas, donde se alejen o haya alguna diferencia sustancial entre ese entorno y el de producción, los resultados no van a ser fiables. Los gastos de este tipo de pruebas no van a representar el beneficio que realmente nosotros quisiéramos. También es importante el periodo de ramp-up, cómo nosotros generamos la carga en dependencia del tipo de prueba que vayamos a hacer y cómo lo orquestamos de una manera realista, analizando también cómo funcionan en producción las diferentes cargas, los diferentes periodos de tiempo, cómo nosotros identificamos esa tendencia
ese periodo de referencia y cómo lo llevamos a la herramienta. Eso es importantísimo porque si no estaremos sometiendo a un contexto no realista también. Y bueno, también cómo nosotros podemos identificar por cada uno de los escenarios la distribución que debe de tener dentro del flujo de negocio. Es importante que el ramp-up se tenga en cuenta también ese periodo de preparación, de estabilización, porque cuando estamos hablando de aplicaciones de alta demanda, donde queremos simular lo que sucede en un cierto periodo de tiempo, ya asumimos de que debemos de partir de un estado. Por lo tanto, hay que identificar bien cómo nosotros organizamos, cómo respetamos las diferentes etapas de ramp-up para poder obtener una muestra representativa para hacer la evaluación. Definimos un periodo de subida, un periodo de estabilización, un periodo, digamos, que de evaluación, para luego terminar la prueba. Existen muchos tipos de pruebas de performance, no vamos a hablar a llegar a las particularidades de cada una, porque la esencia acá viene siendo hablar un poco más de la herramienta Casey y tenemos un tiempo limitado y queremos también aprovechar un espacio de preguntas. ¿Cuáles son las pruebas de performance que más, digamos, más, no voy a decir popular, porque depende mucho de la aplicación que se desea probar, sino las más comunes y las que más aprovechan las empresas, por las cuales al día de hoy están más interesadas también. Las pruebas de carga, donde tomas un valor de referencia, digamos, de producción y los representas para ver cómo responde ante algún cambio de tu aplicación o ante una nueva salida de un servicio nuevo que sustituye otro, cómo responde en base a esa referencia ya preconcebida que en producción has recibido como carga. Tenemos la prueba de estrés, que también es muy demandada y de hecho muchas empresas al día de hoy, más que por la prueba de carga, apuestan por la prueba de estrés porque les interesa tener una visión a largo plazo de hasta dónde pueden llegar y poder descansar tranquilos que si de repente tienen un pico de carga o un aumento de carga por algún evento específico, también lo pueden asumir. Entonces, por eso, muchas veces los objetivos ya no estamos hablando del 100% de ese periodo de referencia, estamos hablando del 200, del 300%. Depende mucho de los riesgos que se quieran mitigar. Y otra prueba de carga también bastante utilizada, digamos, aplicada, es la prueba de pico, donde permitimos evaluar que nuestra aplicación esté en condiciones de asumir picos repentinos de subida y bajada en muy poco tiempo, a ver cómo responde. Ejemplo, pudiéramos decir, no sé, de repente hay un concierto, Ante la Arena abre su página y sabe que en los primeros 10 minutos van a recibir un gran por ciento superior, digamos un 5x de la carga que normalmente recibe en otros horarios. Bueno, ¿cómo sucede? Después va a ser una estabilización, pero ellos deberían de probarlo para estar preparados para este tipo de contexto. Luego se me ocurren muchas otras con las cuales hemos tenido experiencia. Últimamente hablamos mucho de Chao Engineering, donde hacemos pruebas de resiliencia. Emitimos una planificación de carga, un periodo de referencia también tomado. ¿Y qué sucede con nuestra aplicación si de repente matamos un servicio? O incorporamos una latencia, o estresamos el CPU. También las pruebas de resiliencia al día de hoy están siendo bastante, las empresas están poniendo bastante foco en las ventajas y riesgos que se mitigan con la misma. ¿Cuáles son las métricas fundamentales a las cuales nos dirigimos por lo general cuando estamos definiendo nuestro proceso de performance testing? Bueno, nos interesa muchísimo saber la cantidad de usuarios concurrentes que necesitamos poder admitir dentro de los rangos adecuados y esperados de performance. ¿Cuál es esa carga que vamos a generar? ¿Qué throughput mi aplicación logra aceptar para mantenerse en los márgenes adecuados? ¿Qué tanto CPU consumo? ¿Qué tanta RAM consumo? ¿Cómo mi estrategia de escalamiento está siendo ejecutada correctamente? Cómo nuestra aplicación, a medida que va consumiendo más recursos, se prepara para seguir manteniendo los, digamos, acuerdos de servicio a los cuales se ha comprometido.
cómo es también la transmisión de lecturas y escrituras de nuestra aplicación a partir de esta prueba, es decir, la transmisión de red. Si nuestros sistemas de cacheo están funcionando bien, también es otro elemento bien importante. Por supuesto, todos estos elementos terminan influyendo en tiempos de respuesta y en la tasa de errores que se pueden dar. Especialmente en los tiempos de respuesta, ponemos especial atención en los percentiles. ¿Qué son los percentiles? Bueno, los percentiles son ese tiempo de respuesta, los cuales, por ejemplo, cuando hablamos de percentil 95, ese tiempo de respuesta en el que el 95% de mis requests están por debajo de ese valor. El 99% sería el 99% de mis requests responde por debajo de este valor. Y nos interesa bastante porque tenemos que identificar cuáles son esos escenarios que pueden llegar a afectar ese otro 5%. Y bueno, todo se ve reflejado en el AppDex. En el AppDex, que es ese índice de satisfacción en base a requests satisfactorias contra los tiempos de respuesta también. Entonces, el AppDex no tiene sentido si no definimos un AppDex T, que viene siendo ese umbral que yo como equipo me quiero permitir, establezco que me quiero permitir. Por ejemplo, si decimos que mi AppDex T son 200 milisegundos, estoy diciendo que todos mis servicios tienen que responder por debajo de los 200 milisegundos. Y en base a eso es que se evalúan los tiempos de respuesta de cada una de las requests que se van recibiendo. ¿Por qué Casey? ¿Por qué no la gama, no decidimos por otra herramienta? Bueno, porque es una herramienta que ahora mismo está siendo bastante potenciada, la comunidad la está utilizando mucho y el feedback de manera general, cuando conversamos, ya venía por referencia de otras empresas que lo estaban utilizando y nos pareció interesante probar. En inicio, cuando nos creamos como emprendimiento, íbamos por el JMeter, pero hicimos todas las pruebas de concepto que nos pareció para definir la que nosotros considerábamos que podía tener, digamos, brindarle la solución más eficiente y la que nosotros nos sintiéramos que le íbamos a generar más valor a las áreas de tecnología. Casey al día de hoy comenzó como un producto de Load Impact que después fue comercializado a Grafana. Grafana, para los que lo conocen, principalmente uno de sus productos es la herramienta de observabilidad o, digamos, donde uno puede graficar cualquier tipo de métrica, siempre que se integre con una base de datos time serie. Y bueno, está teniendo un bastante respaldo respecto a la potencialización que le está dando esta empresa. Al día de hoy se encuentra en su versión 0,37, es bastante nueva. En GitHub ha tenido un crecimiento bastante grande en el último año. La última vez que había revisado la métrica no sobrepasaba de los 7.5 mil estrellas en GitHub. Cuando fui a revisarlo de nuevo ya estaba en 16.000 estrellas de GitHub, así que ya hay 16.000 personas que lo han probado y que se sienten satisfechos con lo que han recibido. Luego hay 842 proyectos que han bifurcado y que lo han tomado para su proyecto, para utilizarlo. Y eso con el tiempo también ha ido creciendo. Hay una comunidad que le está dando respaldo y eso está muy bueno porque se van probando cada uno de los casos borde que se pueden ir dando. Como no vamos a hablar en este alcance de cómo instalar Casey, les comparto el link, es bastante sencillo, depende mucho del sistema operativo que utilices. Y cómo grabar los scripts, te ofrece la posibilidad de convertir a un script en formato JAR, que utilizando un navegador web puedes registrar todas aquellas requests que hayas utilizado hacia algún servicio, hacia alguna web. Lo puedes revisar, es bastante sencillo, pero nos queremos enfocar más en lo que sería los scripts. ¿Qué fuimos viendo con la experiencia de utilizar esta herramienta? Bueno, principalmente que es open source. Si bien Casey tiene su versión en la nube, esa es su manera de convertir, de conversión. Pero la comunidad todavía está siendo bastante fuerte. No creo que sea una proyección de no tener la versión comunitaria, todo lo contrario, porque le ven al valor a todo lo, digamos, el evangelio que hacen la gente de la comunidad respecto al uso de la herramienta. Es centrado en el desarrollador, es una herramienta que si bien está desarrollada en Go, los scripts están hechos en JavaScript.
Para utilizarla tenemos que tener una base de JavaScript para poder orquestar todo lo que sería los flujos, todas las validaciones, todas las métricas. Es importante tenerlo. Es centrada en el desarrollador. ¿Qué sucede? Cuando usted llega a un equipo de desarrollo y le dice que vamos a utilizar una herramienta como JMeter, si bien para la comunidad de tester siempre nos ha gustado tener algo más amigable como una interfaz de usuario, al desarrollador no es exactamente lo que más le interesa. Le interesa una herramienta que ande bien, que haga lo que desea, que le sea fácil integrarlo a cualquier pipeline de integración continua y que le permita también generar un framework mantenible, escalable, que consuma pocos recursos. Y es aquí donde resalto que en las pruebas de concepto que estuvimos haciendo, K6 versus JMeter, K6 versus Locus, siempre K6 consumió mucho menos. Pudimos llegar a algunos proyectos en el que consumía un 50% de lo que mismo script de JMeter podía llegar a consumir. Para nosotros es bastante relevante ofrecer y trabajar con una herramienta que consuma poco, porque las pruebas de performance, lo peor son los gastos de infraestructura que generan. Otra de las, digamos, bondades que brinda de cara al desarrollador y también al tester, no le podemos tener miedo como tester a utilizar esta herramienta. Solamente lleva una curva de aprendizaje un poco más empinada, pero es totalmente asumible siempre y cuando comienzas, los estudias y le empiezas a profundizar. De esta manera, trabajas todo el tiempo a través de la herramienta CLI, donde vas a tener una ayuda, donde vas a poder ver qué hace cada una de las ayudas cuando decimos K6G. Te permite establecerte objetivos de rendimiento e ir evaluando esos objetivos de rendimiento, lo vamos a ir viendo. Y otras de las funcionalidades que ofrece es integración con la mayoría de las, digamos, bases de datos que te permitan la persistencia o aquellas herramientas donde puedes llegar a ver los resultados en tiempo real de tu aplicación. Ahorita vamos a hablar de algunas integraciones. Vamos a hablar entonces ahora de los scripts de K6. El script de K6 responde a una etapa de ciclo de vida particular, ¿a cuál? Comienza por un init code, que vendría siendo ese código que está, que es llamado init code, que es el primero que usted va definiendo en su script y que se ejecuta una vez por cada usuario virtual. ¿Qué son los usuarios virtuales? Los usuarios virtuales debemos de analizarlo como si fuera ese usuario que tú quieres simular. En la vida real, de punto de vista de infraestructura, son micro máquinas virtuales que se ejecutan, que consumen específicamente sus recursos, que consumen específicamente los datos que tú le disponibilices y que ejecuta el código. Si lo queremos ver abstraído a la infraestructura. Bueno, en el init, ya como le hemos comentado, se ejecuta una vez por usuarios virtuales. Tenemos otra etapa que viene siendo es por function setup, que es como para configurar, como si quieres enviar por una primera vez al inicio de la prueba, en la etapa en la que estás antes de que se empiece a ejecutar todo lo que sería el script de prueba como tal, si quieres mostrar por pantalla la versión del producto, si quieres mandar algún mensaje, eso puede ser un buen espacio para plantearlo. O si quieres setear alguna característica especial para tu corrida. Luego tenemos el export default function, que es ese código que va a llamar a lo que es el usuario virtual, a todo el flujo y toda la secuencia de requests que se ejecuta en el usuario virtual. Y se va a ejecutar una y otra vez mientras se ejecuta la prueba. Tengo 10.000 usuarios, se va a ejecutar esas veces. Tengo esas veces y más, en varias iteraciones por un mismo usuario. Bueno, en este caso, export function teardown viene siendo la etapa de desmontaje, terminó la prueba, quieres guardar los resultados, quieres mostrar un mensaje con un resumen de los errores, este es el momento. ¿Es obligatorio utilizar la etapa de configuración y la etapa de montaje? No, la puedes obviar. Si no tiene sentido para tu script, no lo utilices ni lo establezcas, porque vas a consumir recursos. Es importante aquí también en las habilidades que vayas creando y la medida en que te vayas dando cuenta qué consume más y qué consume menos. Ya que comenzaremos a hablar un poco de init code. En init code ya definimos qué métricas vas a utilizar
¿Qué métrica vas a... importas todos los módulos necesarios para la corrida? Importas el módulo HTTP de Casey, importas el módulo de métricas, como por ejemplo métricas como rate y trend, importas módulos asociados al chequeo, al uso de grupos, los vamos a estar viendo, al uso de sleep o tiempo de pensar. Incorpora aquellas librerías que necesites para hacer parseo y aquellas librerías para cargado de alguna manera particular los datos. Todos los módulos que tú necesitas los tienes que incorporar al inicio. Luego ven acá cómo declaramos métricas personalizadas. ¿Qué son las métricas personalizadas? Casey en su core propone una serie de métricas que sabemos que las va a calcular y nos las va a ofrecer al final. Pero no todas las que a nosotros nos interesa, Casey no las da. Por lo tanto, si a nosotros nos interesa específicamente saber el error rate, yo puedo definir una métrica, incorporarla de error rate, en el que yo establezco cómo yo quiero evaluar ese error rate. Y luego también puedo definir cada una de las métricas que a mí me aporte. Hay una clasificación de métricas que puedes usar. No vamos a abordar esto en la documentación de Casey está. En este caso, por ejemplo, pueden ver cómo utilizamos métricas personalizadas para el error rate y para evaluar los tiempos de espera. Acá vemos también cómo definimos una función para que evalúe de una manera más organizada las métricas que a nosotros nos interesan. Establecemos que para nosotros un error rate es un tiempo, un estado en la respuesta que sea diferente a 200. Cada vez que una request me devuelva algo diferente al 200, eso va a estar contabilizado dentro del error rate. Y en el caso de los checks, ¿qué estaríamos haciendo? Los checks son la manera en que yo puedo ir debugueando el script, en el que yo quiero ir verificando si las respuestas que voy recibiendo son las que yo estoy esperando y si son las que yo necesito para poder seguir en el flujo. Por eso podemos ir evaluando, bueno, traigo solo algún ejemplo, si el estado es 200, si los tiempos de respuesta están siendo inferior a cierto tiempo. Esos checks te van a dar los criterios también a si estás cumpliendo tu objetivo de rendimiento. A ti te interesa que la request funcione bien, te interesa que los tiempos de respuesta estén por debajo de ese, digamos, umbral que te has establecido. Si tú quieres que al final de la corrida de la prueba te llegue una conclusión de si se cumplió o no se cumplió, bueno, puedes establecer el uso de los checks. Acá ahora vamos a hablar un poco de ramp up, de cómo vamos generando la carga. Casey te propone dentro de la función option la posibilidad de trabajar por escenario. Esto es ya un poco más avanzado y complejo, pero es importante que acá lo tomemos más a cuáles son todas esas herramientas que me pueden llegar a dar juego y no venir con un ejemplo muy sencillo que no te va a posibilitar a ir a la documentación e intentar leer un poco más, ¿no? Entonces, la idea es ponerlos a ustedes en esta charla en un mapa de opciones que ustedes dependen mucho de lo que ustedes quieran hacer, de sus necesidades particulares y de ese entendimiento que vaya haciendo la práctica con prueba y error también. Acá tenemos cómo nosotros descartamos si queremos analizar los cuerpos de las respuestas. Si nosotros lo queremos descartar o si nosotros nos interesa... ¿Qué sucede? Cuando nosotros decimos que queremos recibir los tiempos, las respuestas para poderlas procesar, te puede consumir más o te puede consumir menos. Entonces, desde acá nosotros lo seteamos. Luego tenemos los thresholds. Los thresholds es sobre lo cual se va a ir evaluando para ti qué cosa es, si es exitoso o no tu prueba. Por ejemplo, en este caso se está diciendo que la prueba se considera exitosa siempre y cuando el error rate sea menor de 0,1. En este caso sería como un 1%. Podemos definir escenarios. No siempre tenemos un flujo simple en el que tenemos un solo perfil de usuario. Podemos tener un perfil de usuario anónimo que se comporta de una manera, un perfil de usuario ya registrado que se va a comportar y se le van a mostrar otras funcionalidades. Pueden tener un perfil muy variado que en dependencia van a ver otro contexto. Y no solamente escenarios asociados a los usuarios, sino también dentro de la lógica de negocio, diferentes maneras o diferentes funcionalidades o ramificaciones del flujo que se pueden ir dando y que todos pueden tener alta demanda. Entonces, en dependencia de eso, definimos varios escenarios.
¿Qué yo traigo acá como un ejemplo para que ustedes puedan entender? Un escenario feliz y un escenario que falla. Simplemente a una request le agregué en la URL un carácter que no va para que me fallara. Con esta manera vamos a simular el que falla. Y el feliz es el que simplemente va a funcionar 100%. Existen, para poder definir los ejecutores, para poder definir los escenarios, tenemos que tener claro cómo le vamos a llamar, porque más adelante es cuando hacemos la llamada a ese flujo. Ejecutor, Casey funciona en base a ejecutores, te da una gran variedad de cómo trabajarlo. Puedes trabajar en base a iteraciones. Iteración, entiéndase, una ejecución desde el inicio hasta el final del código del usuario. Es decir, esa secuencia de requests que tú quieres que el usuario ejecute. Cuando se ejecuta completa, se ha completado una iteración. A ti te interesa tener muchos usuarios concurrentes que todo el tiempo van a estar ejecutando iteraciones, quisieras controlar el throughput en base a esa concurrencia de usuarios, o te interesa ir controlando ejecuciones completas de ese flujo lógico. En dependencia de lo que necesites y el escenario que quieras simular, eliges qué ejecutor utilizar. Hay muchas otras maneras. En este caso, traigo un ejemplo de ramping a Rabbit Rate, donde va incorporando de manera ascendente iteraciones. En este caso le llamamos el ejecutor Happy Scenery. Comenzaría por una iteración. Para eso vamos a prealocar, vamos a reservar memoria para 6 usuarios virtuales. Ojo, cuando trabajamos en base a iteraciones, igual a nivel más bajo, siempre vamos a estar hablando de usuarios virtuales. Los usuarios virtuales que yo necesito para simular este rate de iteraciones que se incorpora. También podemos llegar incluso a definir la unidad de tiempo por la cual yo quiero medir ese rate de usuario. Por ejemplo, yo estoy diciendo aquí que yo quiero tener una iteración cada 10 segundos. Luego, puedo también decir hasta cuál es el máximo de usuarios virtuales que yo me puedo permitir, porque a lo mejor estás teniendo acotado los recursos. Entonces, puedes incluso poner cotas de máximo usuarios virtuales que tú quieres simular. Entonces, venimos acá y hablamos de las stages. Los stages, las etapas, son esas etapas, pequeños, digamos, pasos de incorporación de iteraciones, para este caso de este ejecutor. Decimos acá que vamos a tener un objetivo de 6 iteraciones que va a demorar 1 minuto en llegar a esas 6 iteraciones. Luego tenemos un segundo paso donde quiero llegar a 10 iteraciones y para eso van a pasar 30 segundos. Luego quiero bajar a una iteración y para eso va a ir bajando descendentemente en 20 segundos. Y así completamos una estrategia de generación de carga. De otro lado, le traigo otro ejemplo de escenario fallido de simulación. En este caso es mantener usuarios virtuales constantes, donde van a estar durante 1 minuto consecutivo 3 usuarios virtuales. ¿Cómo podemos correr estos scripts? Los vamos a ver más adelante. Acá solamente traigo un ejemplo de que incluso si no quieres definir dentro del script ya tu estrategia, que lo que es recomendable es que lo hagas dentro del script para que no tengas que hacerlo por consola todo el tiempo y porque lo vas a hacer de una manera más profesionalizada. Pero si lo quieres cambiar, si lo que quieres tener es un script sencillo y probar, incluso le puedes pasar dentro de la misma línea de comando qué cantidad de usuarios virtuales y qué duración quieres que tenga el script. Lo puedes hacer, la CLI te lo permite. Luego es importante acá, ahorita hablamos de lo realista que deben de ser el juego de datos. Bueno, para eso tienes que tener claro cuáles son todas aquellas librerías o módulos de JavaScript que te van a dar juego para acá, para que tú puedas ir definiendo los formatos y cómo ir garantizando esos formatos del juego de datos. Nosotros usamos mucho Share Array. De hecho, es lo más recomendable. Share Array, que te carga un fichero, digamos CSV, y ese fichero, una vez que se carga y se entienden todos los datos, van a ser compartidos por todos los usuarios virtuales. De esa manera, nos controlamos el consumo de recursos de la generación del script, de la generación de la carga. Existen otras librerías que te cargarían, cada vez que un usuario necesite, te cargarían el fichero. Y ahí se sobreconsumiría recursos. Entonces, lo que yo siempre recomendaría es que apostaran por esto. Me fui. Acá lo importa y bueno, lo parsea con la librería de Papart que tuvimos
incorporando al inicio en el init code. Acá ponemos algunos ejemplos. Para este caso, para esta demo, nos tomamos la libertad de usar la demo, Blaze Demo, que disponibilizó Blaze Mirror. Y lo que vamos a hacer es un pequeño script, todos pudieran probar contra eso también en casa, porque es algo que está free y que nos dan herramientas para que nosotros como tester podamos ir haciendo algunas pruebillas. Está bastante sencillo, no son muchos los desafíos a nivel de parseo que se van a enfrentar, pero bueno, para un primer coqueteo con las herramientas de generación de carga, está bien, está válido. Acá declaramos la URL, declaramos los headers. Importante, hago una aclaración. Cuando estamos dando este tipo de actividad de cómo funciona cualquier herramienta de performance, de generación de carga, asumimos que el oyente ya conoce el protocolo HTTP. No vamos a entrar en las particularidades de las diferentes partes de una request desde el punto de vista HTTP, ¿vale? Cualquier duda al final la pudiéramos aclarar. Declaramos el header. Podemos tener también generación de datos estáticos, dependencia, pues si necesitamos un ID único, utilizamos librerías para generar un ID único, y así van a ir viendo que a la medida que vayan necesitando cierto dato para generar el realismo, van a tener que ir entendiendo mucho el negocio, por supuesto, para saber qué cosa admite, qué cosa se espera y buscar la mejor estrategia de simulación de ese dato. Ya sea porque lo cargues de un CSV, porque no te queda otro remedio, o que lo generes aquí dinámico. Luego es importante que aunque hayas cargado, disculpen que me fui, aunque hayas cargado el fichero, ¿cómo tú eliges el usuario? En este caso particular, nosotros elegimos random cualquier usuario dentro del juego de datos. ¿Por qué? Si, dependencia del escenario que quieras probar, necesitas una ejecución, digamos, secuencial del juego de datos que tienes, bueno, no lo hagas de esa manera, empieza simplemente a tomarlo así. Pero lo normal es que tú no controles incluso la secuencia de las acciones, a no ser que sea, no sé, una serie de órdenes que quieras confirmar, una serie de usuarios que quieras reservar y que sepas que tiene que cumplir ese orden. Si no, nosotros en este caso, por ejemplo, lo que hacemos es que elegimos un usuario random del juego de datos que tenemos. Siempre que encuentre ese número de usuario dentro del juego de datos, que no sea, por supuesto, mayor al tamaño del juego de datos. Luego acá entramos ya en lo que venía siendo el flujo lógico. En este caso declaramos un flujo lógico, así le llamamos a la función, que va a elegir ese usuario random. Importante, si no elegimos el usuario random dentro del flujo del usuario, probablemente se va a repetir el mismo juego de datos si lo eliges desde afuera. Si declaras este juego de datos, esa variable user, fuera del visor user, del código del usuario virtual. Lo haces dentro del flujo lógico para que siempre te agarre uno diferente. Uno diferente y no se reutilice en la próxima iteración, es a lo que voy. Entonces, acá estamos obteniendo el usuario y voy a hablar un poco también de grupos. Cuando estamos ejecutando la lógica del script, la lógica que queremos probar, a nosotros muchas veces nos interesa saber cómo se van comportando cada una de las requests. JMeter te da un visor que tú puedes ir viendo que va fallando. En este caso, K6, si tú no vas organizando por grupo y si tú no vas tagueando por nombre de la request, no tiene manera, no te lo ofrece, no te ofrece ese dato. Esa es la manera que él te ofrece que tú vayas debugueando, de que definas grupos y organices ciertas requests o un grupo por una request, dependencia de lo que quieras hacer, ahorita lo vamos a ver, para que se te pueda mostrar realmente la evaluación de los checks, si falló, el tiempo de respuesta, te los evalúes por cada uno de ellos y te lo muestre por consola. En este caso, organicé por grupos cada una de las requests, tagueo por el nombre de la request y le llamamos. Podemos ver un ejemplo de la primera request que emito, en este caso es un método get que llama a la primera página del script. También podemos imprimir por consola el resultado de una métrica. En este caso estamos diciendo qué tiempo de respuesta demoró el obtener la página. Y ojo,
que para debuguear y para entender cómo se está comportando y validar que esté funcionando bien el script, esto es muy bueno. Pero cuando vas a ejecutar el script ya en producción, en la prueba, como dirían acá, posta, no se recomienda usar ni grupos. Si tagueamos, eso no tenemos por qué obviarlo, no se recomienda imprimir tu consola, porque consume mucho. Esto sería muy bueno para cuando lo estás probando tu propio script. Acá vemos cómo hacemos la llamada, cada vez que voy para atrás. Aquí vemos cómo llamamos a metric, que es esa función inicial que hicimos la declaración de las métricas que queremos evaluar. Por cada una de las requests que vamos a emitir, ejecutamos metric first page, porque en este caso estamos llamando a la respuesta de las requests para evaluar. Vemos acá que también tenemos un grupo de reserve. Acá incorporo un ejemplo también de validación. Es importante para poder avanzar en el flujo que vayas haciendo validaciones de datos obligatorios que tú necesitas, sino para que no te fallen las requests. Y sabes que si de repente no lograste parsear un dato de la request anterior, que no se ejecute la siguiente, porque te va a fallar. Entonces, tienen la posibilidad, por supuesto, de ir haciendo esas validaciones. Para este caso, pongo, no quiero que me entres acá, solo si tengo el punto de... déjame hacer un pequeño paréntesis, porque estoy hablando mucho del script, no hablé un poco de la lógica para que entiendan lo que estamos haciendo. Blaze Mirror, Blaze Demo consiste en... Quiero poner bien el acelerador porque quisiera ver varias cosas. Blaze Demo lo que hace es, te muestra una primera página en la que te pone a elegir de dónde quieres viajar, hacia dónde quieres viajar, buscando vuelos, eliges un vuelo. Como ven, está un poquito lento, llenas con los datos de la reserva. Yo no lo voy a llenar, vamos a ver si me lo carga, y te muestra como una confirmación de tus reservas. Así sencillo, para que entiendan lo que estamos haciendo acá. Ok, entonces aquí vimos cómo levantamos la request principal, luego hicimos un post para la reserva con el país de donde quiero partir hacia donde quiero llevar. Es importante entender claramente cómo funciona la librería, el módulo HTTP de Casei, los formatos para ejecutar las requests. Partimos de http.post, le pasas URL completa, ya nosotros declaramos URL ahí arriba como un dato, una variable, e incorporamos el otro path de las requests. Le pasamos el payload, que sería el cuerpo del post, el header, decimos que la respuesta va a ser de tipo text y luego tagueamos, le damos un nombre a esa request para poder hacer los logs por console y que te lo contabilice. Y bueno, hacemos la llamada a métricas. Acá traigo otro ejemplo. Traigo un ejemplo porque esta aplicación demo que estamos utilizando no tiene mucha lógica a la cual hacer validaciones. Traigo algo genérico de una aplicación de su primera página que previo a poder autenticarte debes de hacer un parseo. Ahora, acá, digamos, estamos levantando la primera página con un post desde un celular. Tenemos un Sleep One. Me pareció interesante también traerlo acá porque es un elemento importante para hacer una simulación realista, que son los tiempos de pensar. Cuando usted está con su celular, usted no va y ya. No, usted va, ve, piensa, decide, me gusta esa ropa, no me gusta, déjame revisar todo el catálogo de la ropa. Voy a elegir esta en la página 30. Todo eso te va tomando un tiempo. Entonces, no es lo mismo cuando le envías ráfaga en un mismo flujo a cuando le generas esos tiempos lógicos de cómo funcionaría en la vida real. Entonces, por eso ahí incorporamos el módulo Sleep, donde al poner uno estamos incorporándole un segundo de pensar. Puede ser 3 segundos, lo que se considere que ustedes han hecho digamos que simularon con su celular y estuvieron tomando algunas métricas. Luego ven acá cómo a la respuesta de PPNI yo el cuerpo de respuesta lo guardo en una variable, parseo, utilizo JSON.parse para analizar, convertir en JSON la respuesta.
Y pues eso me va a permitir entonces poder hacer el parseo. En este caso, en la respuesta de PPNI, voy a buscar el token que voy a utilizar para autenticarme en las siguientes requests. Y aquí tendríamos lo lógico de un script. No podemos llegar a mucho más profundidad. Cada caso es muy particular. Pero ya saben al menos cómo va funcionando y cuáles son las partes y qué herramientas van teniendo. ¿Cómo lo ejecutamos? Bueno, lo ejecutamos en la máquina. Yo particularmente uso Ubuntu, pero igual lo pueden utilizar en cualquiera en Mac, en Windows. En este caso, el comando sería casei run script. Eso cuando no quiero hacer personalizaciones, cuando no quiero guardar en el log, cuando simplemente es eso, cuando no quiero poner usuarios virtuales. Estoy en la raíz donde está el script y le mando a decir casei run script. Por supuesto, tiene que tener instalada la herramienta, si no, no tendría sentido. En la demo vamos a correr con este comando donde vamos a exportar los resultados en un fichero, el resumen de resultados en un fichero, y vamos a guardar los logs también. Cuando corremos se ve algo como esto. Se ve el resumen de dónde lo ejecutaste, cómo se llamaba el script, qué porcentaje de los escenarios se ejecutaron, qué cantidad de usuarios virtuales generaste, cuánto duró la prueba. Es un resumen de la prueba de la corrida como tal. ¿Cuántos escenarios fallidos tuviste? En este caso fueron 3 en bucle de usuarios virtuales constantes durante 1 minuto, porque esa fue la duración de ese escenario. El escenario feliz, cuántas iteraciones, por qué tiempo estuvo corriendo, cuántas etapas. En este caso vieron que fueron 3 etapas. ¿Cuál fue el máximo de usuarios virtual que hubo? Acá ven cómo loguea ese mensaje que habíamos puesto por consola, que estábamos imprimiendo cuánto demoraba cada una de las respuestas. Podemos ver que anda de entre los 297 y 454 aproximadamente. Pero el resumen lo vamos a ver al final. Luego tenemos acá el resumen de por cada uno de los escenarios. Allá hicieron un resumen un poquitico sencillo. Acá ya te especifica si los escenarios se ejecutaron todos completos. Y como utilizamos grupos y tagueamos las requests, podemos entonces ver, principalmente porque hicimos los grupos, podemos ver como por la primera request de la primera página, todos dieron 200, en este caso, pero hubo 9 que no cumplieron los 400, que estuvieron por debajo de los 400 milisegundos. En Reset, ven, por cada una de las requests va haciendo un resumen. En caso de confirmación, sabemos que todas van a fallar, porque a propósito lo ponemos mal para tener un escenario fallido. Luego tenemos el resumen. Todo esto lo estoy poniendo en diapositivas separadas, pero consola te lo manda todo seguido. Lo vamos a ver. Vemos el resumen de los checks, de los datos que se recibieron, de los datos que fueron enviados, lo que estábamos hablando al inicio cuando hablábamos de métricas, ¿recuerdan? El error rate, que esta es la métrica personalizada que nosotros definimos. Por defecto, Casei no te lo ofrece. En este caso particular. Grupo de duración. Ahora tengo dudas si en las últimas versiones el error rate te lo agregaba. Pero bueno, nosotros lo definimos como una métrica personalizada para este caso. Duración del grupo, por estado de las requests, si fue bloqueada, si fue conectada, la duración, si esperabas respuesta, si dijiste que querías esperar la respuesta, si fallaba, si recibida, request enviada, en fin. El total de las requests, el rate de request que terminó siendo, en este caso fueron 491, iteración de la duración, iteraciones, duración de la iteración, disculpen, las iteraciones, usuarios virtuales que simulaste, mínimo, máximo, máximo. Y al final una conclusión porque definimos un threshold. Definimos para nosotros qué cosa era exitoso. En este caso, nos dice de que hubo varios thresholds que fueron fallidos. Ahorita hablamos también de que Casei, una de las potencialidades era que se integraba con varias herramientas. Nosotros podemos guardar estos datos y persistirlos en Datadog, una herramienta de observabilidad muy extendida en la industria. InfluxDB, que es una base de datos de time serie. Podemos simplemente guardarlo como JSON, que es lo que vamos a ver ahora, como ejemplo. Podemos mandarlo a NewReady y otras herramientas de observabilidad. Y así con el tiempo están aumentando sus iteraciones. Vamos a hacer una pequeña demo. Simplemente voy a limpiar. La quiero hacer
guardando el resumen y los logs. Ya yo estoy ubicada en el directorio donde está el script y el juego de datos. Y aquí estoy diciendo que quiero que corra. Voy a bajar un poquito para que lo puedan ver. Quiero que correr K6 Run, que me guarde el resumen que vimos por console, que estuvimos viendo, analizando de consola, en un fichero llamado summary, con la fecha de hoy.json, que también me guarde los logs de generación de cada una de las requests, que te lo va agrupando por grupos, por cada ciertos segundos, pero te da también una idea de que en qué momento puede empezar a fallar el script también. Y sí, esto lo cargas, lo guardas y lo levantas con alguna herramienta, como puede ser Grafana, también te va a poder levantar si lo guardaras en una base de datos tan seria. Sería como el formato. Luego, ejecutaría con script.js, ya que sería el script que tenemos preparado. Mandaría a correr ese script. Aquí vemos cómo está corriendo. Ya me hizo el resumen de lo esperado, de lo que se sabe que está seteado, configurado, que va a correr el script, que son estos datos. Es el mismo script que tenemos en la demo, no voy a abordarse de ello. Y va a pasar un minutico de prueba, que fue lo que se seteó. Ya debe de, voy a verificar, ven que ya tenemos un fichero de logueo, ya ahora a medida que va avanzando la prueba, va escribiendo y al final va a aparecer el de summary. Esperemos un minutico. Si desean, tienen alguna pregunta, podemos ir respondiendo preguntas en lo que termina de correr el script. ¿Les parece? ¿Alguna duda? Dale, buenísimo, me parece genial lo que comentas. Chicos, si tienen algunas preguntas, tengan la Veo que... libertad de abrir el micrófono o si lo quieren dejar por el chat, aquí también estoy leyendo el chat. Perfecto. Va a demorar un minutito. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sin ver de Perú, te saludo, Juan de Dios, un gustazo. Mucho gusto. Hace unos días el equipo técnico de desarrollo me hizo una pregunta que no supe responder. Me dijo, ¿por qué tenemos que probar bajo lapsos de tiempo, ¿no? Una cantidad de usuarios en 5 minutos, después elevar esos usuarios a 10 minutos y que se vaya, como el mundo real, ¿no? No todos entran a la misma vez a un aplicativo. Exacto. Entonces él me dijo, yo con una sola prueba, según su concepto, me dijo, podría saber si el API o no responde. Lanzar 5.000 usuarios en un segundo. ¿Eso es tal cual, así funciona la lógica? Porque yo entiendo que no. Tienes que pensar en cuáles son las estrategias de escalamiento que tiene tu aplicación. Tú no puedes someter a tu aplicación a un incremento tan esporádico de 0 a 100%, porque para eso existen estrategias de escalamiento. Lo normal es que hay una curva de ramp up donde tú vas generando la carga como sucede en producción. Si en producción tú tienes una carga sostenida, incremental, a la hora de que tú en vez de simular la curva vayas hacia arriba, te estás engañando porque no estás haciéndolo como se supone que debe responder tu aplicación. ¿Qué va a suceder? Te va a dar tiempo de respuesta totalmente locos, porque no va a estar en ese momento. También depende mucho de en qué entorno estás probando. Lo mismo cuando probamos en un entorno de prueba, de staging, que vas a pasar incluso a nivel de consumo de infraestructura de cero a lo que te vaya a generar de consumo de CPU ese en un segundo 5.000 usuarios, a cuando estás en producción que a lo mejor puede ya estar preescalado. Entonces va a ser un poco diferente, los contextos son diferentes, pero si tu prueba, si tu usuario, si tu escenario de referencia lleva una curva, es una curva lo que debes de hacer, porque si no vas a estar simulando como tu aplicación se sabe que no está preparada. Le crearías un cuello de botella por mala praxis de generación de carga, no porque a lo mejor tu aplicación no esté preparada para recibirla. ¿Entiendes? Generarías un escenario que no es real. No sé si te responde la pregunta, si quieres, lo podemos ver en privado y conversamos tu caso particular. Ya, genial, ahí todas las consultas por LinkedIn, gracias. Quedo a la orden. Gracias. Acá terminó la prueba, ven
cómo hace el resumen por cada uno de los escenarios, cómo te muestra qué pasó, todos terminaron bien, menos confirmación, que ya les estuve comentando, y te va haciendo el summary de cada una de las métricas. Incluso cuando lo vas a correr, tú puedes definir, si tú no te interesa tener el percentil 90, nada más quieres el 95, puedes incluso definir a la hora de correr, especificar que solamente quieres medir esa métrica. Pero bueno, en este caso utilizamos las que son por default. Y bueno, por supuesto que te hace el resumen de que no se cumplió porque en más de una request no se cumplieron esos umbrales. Vamos a ver qué fue lo que se obtuvo como resultado. Los logs. Un segundo, que estoy pasando para acá. El fichero de logs te va mostrando, voy a ponerlo un poco más chiquito, cómo agrupado, tendría que ver entre cuánto fue agrupándolo. Normalmente yo lo veo en una herramienta de observabilidad, te va mostrando, creo que está entre los 15 o los 30 segundos, un compendio, una consolidación de las métricas. Y te va diciendo también cuál es cómo va a ir fallando. Ven que todos van siendo 200, van siendo 200, van siendo 200, y te va dando los resultados. Luego tenemos el summary, lo mismo que estamos viendo por consola, en formato JSON, que lo puedes consumir y parsear y mostrar en con cualquier script en alguna herramienta de observabilidad, o simplemente incorporarlo a algún script que quieras consumir y mostrarlo. Esto era lo que yo traía para el día de hoy. Estamos terminando. Ahí tenemos 5 minuticos de preguntas. Si no diera tiempo a todas, podemos después de manera asíncrona tener intercambio. Buenísimo, Anisber. De verdad que muy buena la charla. Me imagino que muchos tendrán muchas preguntas, así que, bueno, chicos, los que quieran animarse a preguntar, pueden abrir tranquilamente el micrófono. Y bueno, Anisber está muy abierto para responder. Pero yo tengo una pregunta. A ver, Ahí está. que los chicos se vayan animando. A ver. Consultita sobre los reportes. Al usar JMeter, nosotros tenemos la facilidad de tener reportes visuales. Entiendo que aquí es por consola, armamos el JSON, y ese JSON lo tenemos que llevar a una herramienta. Ahora, esta herramienta hay free, porque justo cierta ventaja del JMeter es que es open, ¿no? Sí. Esa es mi consulta. Sí. En mi caso particular, me gusta guardar los resultados en una InfluxDB y luego graficarlo en Grafana. Y es open source todo. Así que sería mi recomendación. Anisber, yo tengo una pregunta. Por favor. ¿Esta herramienta se puede integrar en un pipeline? Sí, se puede incorporar en un pipeline. Vamos preparando el script, puedes preparar, importante también, por supuesto, que se puede ejecutar de manera dockerizada, la puedes incorporar al pipeline, que se vaya ejecutando, incluso ponerlo como criterio de evaluación para que pase o no pase y aprobar o no cierta integración. Se puede. ¿Se puede integrar con Jenkins, con Azure DevOps, por ejemplo? Sí. Exactamente, con cualquiera de las herramientas de integración continua. Nosotros tenemos experiencia con Jenkins, con SQL CI, con GitHub. Es que es una herramienta, digamos, JavaScript, que al dockerizarla la puedes correr en cualquier ambiente, da mucho juego, y consume poco, que es lo que más me gusta a mí. Lo que es importante, una aclaración, cuando la vas a correr, si la quieres correr como parte del proceso de integración continua, no, la idea no vendría siendo ejecutar en altas cargas, demanda de carga. Sería como un spot test, pocos usuarios, para verificar qué tiempo de respuesta te devuelve, y por lo general lo que te va a servir es de comparación de si cumple el update que tú te estableciste, porque te lo estableces como el check, o si mejoras o empeoras según el cambio que acabas de hacer. Es lo que yo recomendaría, no que lo utilicen con la idea de, dentro del pipeline, generar alta demanda, porque en dependencia de la herramienta de SQL CI que vayas a usar, vas a tener mayor o menor potencia, y no es la idea. Genial. ¿Qué tan difícil es implementar esta herramienta en comparación con JMeter?
Depende de las habilidades que tengas de JavaScript. Si eres una persona que tienes habilidades, de que no necesitas incorporar a la complejidad del flujo, entender cómo programar, digamos, en JavaScript, es muy fácil porque entiendes la estructura, entiendes tu flujo de negocios, sabes cómo ir incorporando el flujo de negocios en base a las librerías que vas consumiendo, pero cuando nunca lo has usado, pasar de JMeter a K6 te puede tomar un tiempito para hacer ese switch, porque totalmente va variando. Pero después de que cambias, no regresas hacia atrás, porque te das cuenta de que puedes hacer muchas cosas más personalizadas, más estable, con menos consumo de recursos, que es lo que a lo mejor JMeter te da. Interesante, interesante. ¿Tú consideras que un tester manual sería fácil manejar este tipo de herramientas? Si el tester manual tiene la convicción de entender el JavaScript, de empezar a probar, que vayas viendo con ejemplos cortos, con ejemplos menos complejos, que vaya de a poco, no estableciendo escenario, no estableciendo grupos, que vaya a un flujo lógico. Lo que realmente, si ya lo que estás haciendo es preparándote para luego enfrentarte a proyectos reales, que lo vayas dosificando para que la nomenclatura, la sintaxis de JavaScript la vas asumiendo, porque al final las librerías por lo general son bastante, digamos, intuitivas. El uso de la librería, pero la librería de HTTP siempre es el mismo formato para generar una request HTTP GET, una POST. Si conoces el protocolo HTTP, ya lo vas a entender, lo vas a asumir. A medida que vayas haciendo script, es que vas a poder sentirte en tu zona de confort. No es de hoy estoy con JMeter y mañana voy a K6. Si sabes JavaScript, por supuesto que te va a ser muchísimo más intuitivo, porque ya vienes con esa base. A ver, chicos, ¿alguien más que tenga alguna consulta que quiera realizar a Anisbert? Anisbert, el tema de los locator para la web no me percaté mucho. ¿Cómo lo maneja aquí K6? Cuando yo selecciono un campito, por ejemplo, el combo box de destino. Acá no seleccionamos los campos. Acá lo que hacemos es que interpretamos las requests, cuáles son las partes de las requests HTTP. Esto no es una prueba funcional que elige los campos. Los campos se van convirtiendo en atributos. Si tienes un campito, lo que con Selenium, con Cypress vas identificando, para ti acá eres un parámetro más de una request. Cuando haces la grabación con JMeter, vas a ver que hay una secuencia de requests. Es eso lo que vas a ir orquestando con K6. No es una herramienta que va tocando interfaz de usuario. Es directamente una request HTTP. Ah, ya lo decía porque justamente cuando yo grababa, yo uso el grabador de JMeter, el JMeter te lista los campos como si fuera locator, ¿no? Parámetros. El campo y el valor, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Exacto. Acá, yo te recomendaría, puedes hacer varias cosas. Una, luego lo sigues grabando con JMeter y eso lo traduces al lenguaje de K6, esa es una primera vía. O si estás trabajando directamente con los desarrolladores, te puede dar un fichero Postman con las requests ya montadas, que en inicio para nosotros era lo que nos disminuía bastante los tiempos de creación de los scripts, porque ya nos daban prácticamente lo que a ellos les interesaba probar. O utilizas la manera de grabar de K6, que comparte el link acá, que lo que te hace es que te persiste en un fichero .jar lo que haces en un navegador. Lo puedes hacer en Firefox, lo puedes hacer en Chrome. Aquí está el paso a paso de cómo grabar un script. Una consulta. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay otros grabadores online también como el Blazemeter, donde permiten usar, ¿puede interactuar el K6 con esos otros grabadores? No, K6 no se integra con los grabadores. K6 simplemente te posibilita, en este caso de jar, si hay un convertor para llevarlo al formato de K6. Pero no se integra con un grabador de JMeter, no se integra con otro tipo de grabadores como alguna herramienta de automatización. Particularmente no. O llegas con la idea preconcebida de cuál va a ser el flujo de request, o te grabas tu flujo en el formato jar navegando en el navegador, y eso hay un convertor que te lo lleva a la estructura básica de K6.
no te va a aplicar validación, no te va a aplicar grupo, no te va a aplicar estrategia de generación de carga, eso no te lo va a hacer, por supuesto. Esas serían las 3 maneras en las que pudieras llevarlo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, le agradezco mucho el tiempo. Si no hay otra pregunta, bueno, sí es importante, Anisber, si nos puede dejar por el chat tus contactos para que alguien esté interesado, los pueda contactar, alguna asesoría adicional. Perfecto. Por acá lo dejo. Allí, exactamente, lo puedes dejar allí en el chat. Bueno, chicos, hemos llegado ya al final de esta etapa, de esta charla. Gracias al equipo de AppDesk y evidentemente gracias a Anisber por estar acá y compartirnos sus conocimientos y experiencias en el área. Un placer siempre compartir. Genial. Bueno, chicos, ahora vamos a hacer un pequeñito sorteo donde vamos a estar sorteando unas licencias. Son 2 licencias de DataGrip, bueno, de la suite de JetBrains, y también vamos a estar sorteando una beca para estudiar testing en ITstops. Nosotros, bueno, todas las personas que se registraron, si se registraron y dejaron sus datos, vamos a estar viendo acá todos los que se hayan registrado, ¿no? Entonces vamos a iniciar, a ver quién serían los ganadores y esté presente. ANIX 423. ¿Está presente ANIX 423? ¿No? Bueno, volvamos a sortear a ver otra vez. Yo, sí, aquí estoy. Ah, ya está. Buenísimo, Janet. Felicidades entonces. Te vamos a estar contactando entonces, Janet, para poder otorgarte la licencia de DataGrip. Chévere, gracias. Buenísimo. Bueno, vamos entonces con la segunda licencia. Gómez Zuli. Bueno, Gómez Zuli. ¿No está? Bueno, vamos a ver otra. André IF89. ¿Alguien está presente? ¿No? Bueno, si no están presentes, yo voy a hacer un pequeño capture y todas las personas que están acá presentes le vamos a estar otorgando la licencia de DataGrip. Así que bueno, todos felicidades por llevarse la licencia. Bueno, para la beca, para estudiar este testing con nosotros. Creo que ya ha salido. Nada Aparicio. Bueno, Nada Aparicio le estaremos contactando para otorgarle la licencia. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por esta participación. Gracias por asistir. Cualquier información puede visitarnos a través de nuestro LinkedIn o a través de nuestras redes sociales. Pueden contactar a Anisber a través de LinkedIn también, que les dejamos ahí los datos. Y bueno, feliz tarde, buen fin de semana y muchísimas gracias por la asistencia. Muchas gracias. Gracias, saludos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.